siempre representa un desafío para los intérpretes de la Biblia en general. Voy a compartir aquí la pantalla con ustedes porque en vez de usar una presentación, yo quisiera ir mostrando en el mismo texto lo que voy diciendo, pues con el fin de que no se vaya a pensar que le estoy metiendo gato por liebre. Entonces me da mucho gusto compartir con ustedes. Gracias a Ediciones Puma por la invitación tan amable, a Rubén, a Víctor, María Esther, y por la oportunidad de compartir sobre este libro del Antiguo Testamento. En el libro de Jueces, para empezar, es notoria la violencia, es decir, hay mucha violencia. Ahora uno podría decir que violencia hay en todo el Antiguo Testamento y que eso no es novedad, pero el asunto que es un poco diferente en el libro de Jueces es que hay descripción minuciosa de actos violentos. Hay descripción detallada de asesinatos, de como detalles mucho más allá de lo que es normal en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es decir, la novedad en el libro de Jueces o lo diferente no es que haya relatos de violencia, sino que haya descripción detallada de actos violentos. Eso es lo primero de la introducción. Lo segundo es que nosotros como cristianos evangélicos en general, lectores de la Biblia, y no sé, pues no era requisito ser cristiano evangélico para estar aquí en esta presentación, pero en general los lectores que llegan a la Biblia buscando inspiración, buscando una palabra de ánimo, llegan al libro de Jueces y tal vez no saben qué hacer con este libro. Yo a veces le digo a los estudiantes que si alguien tiene algún día que no tiene nada que hacer y quiere deprimirse, que lea el libro de Jueces. Sale deprimido. Eso está asegurado, porque esto que decimos de tantos detalles de la violencia. Entonces, pero como no sabemos qué hacer tal vez y al mismo tiempo llegamos a la Biblia buscando inspiración, buscando una palabra de ánimo, buscando que Dios nos hable y nos encontramos con esto, entonces optamos por editar a los personajes, ponerles una capa bien gruesa de maquillaje, quitarle algunas partes, agregarles otras y componerlos para que resulten buenos líderes y buenos hombres y mujeres de Dios que son ejemplo para nosotros. Y entonces, a partir de ahí, uno ve que se organizan eventos de liderazgo, por ejemplo, y son basados en el libro de Jueces. Y yo digo, pero ¿cómo puede uno sacar lecciones de liderazgo, de pronto de liderazgo malo, pero de hombres y mujeres ejemplares? Resulta bastante esforzado sacarlo del libro de Jueces. Entonces yo quisiera proponerles que miráramos el libro mismo y busquemos qué pistas nos da el libro para orientarnos en su lectura y qué hace el libro con el tema de la violencia. Es decir, cómo pienso yo al mirar estos detalles que se puede leer la violencia en el libro de Jueces. Entonces, miren, desde el capítulo 1 ya empezamos con, pues, digamos, las guerras normales que hay en la Biblia y que de esta época, digamos, que son normales. Pero si miramos en los versículos aquí, en esta sección 4 hasta el 7, encontramos
un acto, tal vez un acto de violencia, tal vez diferente, tal vez, no sé, novedoso, en el sentido de que se captura a un cananeo, a un rey cananeo, Adoni-Bezek, y lo derrotan, y a este hombre que escapa lo capturan y lo mutilan, lo torturan. Le cortaron los pulgares de las manos, los dedos gordos de los pies. Y uno enseguida, y esta pregunta es una pregunta que yo quisiera, no necesariamente la voy a repetir cada vez, pero que la tengamos presente para cada estos relatos de violencia en el libro. Yo como lector digo, bueno, si se trata de una guerra y ahí siempre, pues la guerra, lo normal es que haya muertos, ¿cierto? Haya prisioneros de guerra y todo lo demás. Pero, ¿para qué decir que lo mutilan, que lo torturan? ¿Para qué? O sea, ¿por qué empezar un libro con un acto de tortura? ¿Por qué va uno a empezar a contar un libro de una historia de Israel así? Y lo que dice, tal vez la respuesta está en el versículo 7, que dice, Adoni-Bezek exclamó, 70 reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Bueno, uno enseguida pues sabe que esto es una exageración, un hiperbólico, porque pues de dónde iban a salir 70 reyes en Canaán, pues no los había. Y tampoco es que había 70 imperios ahí en el Medio Oriente Antiguo como para, ¿cierto? Entonces tomamos esto como una exageración, como un dato hiperbólico. Pero el hecho es que Adoni-Bezek está diciendo en realidad, pues yo hacía lo mismo. Eso es lo que nosotros los cananeos sabemos hacer. Entonces, de entrada, el libro nos está dando una primera pista de que Israel es como los cananeos, es decir, su comportamiento es como el de los cananeos, en que no respeta las cuestiones elementales humanitarias del comportamiento de la guerra, aceptable aún para esa época. Por eso es que algunos autores hablan, especialmente, por ejemplo, Daniel Bloch, de la cananeización de Israel, ¿cierto? Entonces, así comienza el libro. Si pasamos al capítulo 2 y vamos al versículo 8, 9, 10, encontramos que el pueblo de Israel, una descripción del pueblo de Israel, especialmente el versículo 10, dice, también murió aquella generación, toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esta es probablemente la pista más importante que el libro mismo nos da de cómo leerlo. Es decir, nos está diciendo el libro, señor, señora lector y lectora, prepárese para leer las historias de lo que ocurrió después de la generación de Josué, una generación que no conoció ni sabía lo que había hecho el Señor por Israel. Entonces nosotros no podemos en nuestra interpretación del libro de Jueces insistir que esta es la historia de la generación que sí conocía al Señor, porque es que el mismo libro ya de entrada nos está diciendo que no conocía al Señor. ¿De dónde vamos a sacar que sí lo conocían? El problema está en que la gente en las historias en este libro menciona mucho a Dios todo el tiempo. Es decir,
Dios está en la boca de la gente y todo el tiempo están hablando de Dios. Esta gente ora, esta gente pide a Dios, esta gente se encomienda a Dios, es decir, Dios para arriba y para abajo. Sin embargo, dice versículo 13, abandonaron al Señor y adoraron a las imágenes de Baal, adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces, esta es una generación que no conoce al Señor, una generación idólatra. Sin embargo, dice aquí el libro que a pesar de eso, el Señor los salvaba cuando ellos estaban en apuros. ¿Cierto? Entonces, esta es la introducción. Israel es como los cananeos y el mismo libro dice que esto se manifiesta en la violencia y en que no conocen al Señor ni lo que había hecho en generaciones pasadas, sino que adoran a los dioses de Baal, los dioses de los cananeos, y se comportan como ellos, como los cananeos. Y a pesar de eso, cuando ellos están apurados, que ya no aguantan más la opresión de algún enemigo, Dios los salva. Entonces, esta es la entrada que tenemos a este libro. Enseguida, en el capítulo 3 empiezan los relatos de los jueces. Y al final, después del capítulo 17 en adelante, empiezan una serie de historias bien trágicas y bien terribles que terminan el libro en una especie de guerra civil, en un caos, en un desorden total, una anarquía social y en una tremenda violencia. Ese es en síntesis el libro de los jueces. Pero ¿qué pasa entre el principio y ese final? Están los relatos de los jueces. La clave para mí interpretar la violencia de los jueces es la progresión que se da de la violencia en términos de la gravedad, la atrocidad y también en el giro que toma la violencia en el libro. El giro que toma es este. La violencia en el libro de jueces, al principio, uno podría decir que es la normal. ¿Cuál es la violencia normal? La violencia normal es la de Otoniel en el capítulo 2 de los versículos 7 al 11. Esta es la historia normal. Israel ofende a Dios, se olvidaron y esto es lo que se repite. Es decir, el libro reitera en cada historia que esta es la generación que no conoce a Dios, que se olvidaron de Dios, que Dios se enfurece contra ellos, reciben los castigos conforme a lo que dice el pacto, claman al Señor, Dios les manda un libertador, en este caso Otoniel, y los salva. Dios, el Espíritu de Dios viene sobre Otoniel y los salva. Entonces eso es lo que va a ocurrir en el resto de las historias. Pero empieza a partir de la historia del siguiente juez, que es Ahot, o mejor en mi opinión, Ehud. Ehud es otro libertador de Israel igual. Y miren que se repite lo que ya nos dice en el capítulo 2, que es el patrón que vamos a encontrar en el libro de jueces. Otra vez hicieron lo que ofende al Señor. Sí, lo mismo. Pero a medida que las historias van avanzando, uno como lector nota que cada historia de cada juez que tiene una historia es más larga que la anterior. Las historias se van haciendo más largas, más extensas, más complejas, más complicadas. La violencia quiere más detalles, hay más violencia, la cosa se va volviendo peor, pero va surgiendo un giro y es el que vamos a ver cuál es el giro.
Lo primero que notamos aquí es que la historia de Ehud es el relato de un asesinato, ¿cierto? De un homicidio. Se relata cómo se mata al enemigo. Pero la cuestión de la violencia, de cómo ocurre la violencia en el libro de Jueces, es que este enemigo tiene unas descripciones físicas que son importantes. ¿Por qué son importantes? No solamente porque están, sino porque en la Biblia, bueno, sí, porque están en la Biblia, en la mayoría de los casos no hay descripciones físicas de las personas, y mucho menos de que sean gordos o que sean flacos. Es decir, eso en el Antiguo Testamento es muy raro. Pero aquí se utiliza la descripción física como una burla, como una manera de burlarse del enemigo, de disfrutar la muerte del enemigo. Entonces, esta es una historia grotesca y todo lo demás, pero desde el punto de vista de la persona que ve cómo muere su enemigo, es una historia que trae satisfacción, ¿cierto? Con quien, eso es lo que ellos quieren, que el enemigo se acabe, que el enemigo sea derrotado. Pero otra vez, y ustedes pueden mirar después, la cantidad de detalles que aparecen ya sugiere un disfrute de la violencia, una satisfacción, como una alegría vicaria de ver cómo se mata al enemigo, que era ya la descripción de que es gordo, que se llama Eglón, que probablemente es un nombre medio arreglado, compuesto para que suene a burla de que Eglón suena como a becerro, que en hebreo Eglá es becerro. Y si se llama Eglón y es gordo, entonces Eglón es el becerro gordo que se mata, que se ofrece como una especie de sacrificio. Y luego la manera como él es engañado de que te traiga un mensaje secreto de parte de Dios, y él se cree todo, le entierra la daga que trae escondida hasta que el mismo gordo de la barriga del tipo cubre la empuñadura y se le salen hasta los excrementos. Eso es grotesco, pero al mismo tiempo es una burla, es lo que se llama humor negro, una historia de humor negro. Entonces, hay aquí un disfrute de la violencia. Esto está en el libro del humor en el Antiguo Testamento, los detalles de este capítulo. Entonces, el escritor nos da una serie de detalles que uno como lector dice otra vez lo mismo del capítulo 1, pero ¿para qué me da toda esa cantidad de detalles de cómo lo mataron? ¿Por qué no me dice simplemente que lo mató y ya? Es decir, es un enemigo que los tiene oprimidos por un montón de años, pues que lo normal, digamos, cómo sucedían las cosas es que lo mate y nos liberamos de y listo. ¿Para qué todos esos detalles de cómo lo mató? ¿Para qué decir la descripción de la persona? ¿Y por qué la burla? El primer elemento entonces es que se disfruta aquí en este relato cómo se mata al enemigo opresor, ¿cierto? Es decir, la violencia es un asunto para disfrutar, y si se trata del enemigo, mejor. Seguimos avanzando en el capítulo 4 y aquí hay una historia que continúa en cómo se vence al enemigo. Y este tiene el componente mayor de disfrute, y es que es una mujer la que mata al enemigo, también a partir de el engaño. En este caso, el hombre mismo es el que viene donde ella, Sísara, que tiene de todo, tiene caballos y tiene de todo, y Jael, una mujer desde la debilidad, al igual que Ehud, que no tiene propiamente armas de guerra, porque por lo que vemos aquí, y esto corresponde al periodo del bronce tardío, que Israel no tiene manejo, dominio de los metales y no tiene armas, ¿cierto? Entonces,
la historia es una historia igualmente de satisfacción de ver cómo, es decir, más adelante vemos esto en el caso de Abimelech, porque se considera una gran humillación que estos hombres de guerra sean muertos por una mujer, y menos en esas circunstancias de engaño, acostado, dormido y todo eso. Y la mujer lo atiende con una amabilidad. Adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Fíjense ustedes todos estos elementos que otra vez producen satisfacción en el lector israelita al ver cómo el enemigo es derrotado, y él pide agua y le dan leche. Él le pide que a ella que vigile la entrada, y ella, claro que sí. Y luego dice, cuando ya estaba dormido, la mujer dice, así era como te quería. Y toma una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en tierra. Así murió Sísara. Sí, es decir, otra vez algunos detalles puntuales de cómo se asesina a alguien, cómo se mata al enemigo, que en mi opinión tienen la intención literaria, retórica, de que el lector israelita disfrute y vea cómo se mata al enemigo. Pero otra vez estamos viendo un disfrute de la violencia. Y esto se confirma en el capítulo 5, donde hay unos detalles adicionales, especialmente al final del capítulo, en este famoso poema que ha inspirado a muchos. Y bueno, yo no voy a criticar, pero hay una burla aquí en el capítulo 5, a partir del versículo 28. Miren ustedes, esto que aparece aquí en estos versículos es pura imaginación. Lo que aparece en el capítulo 4, aquí aparece en el capítulo, como relato. En el capítulo 5 aparece como en forma de poesía, de un poema. Y el poema es a la derrota, ¿cierto? Y ahí están todos los detalles de cómo Jael mató a Sísara y todo lo demás. Otra vez, que en un contexto de guerra está bien, en el sentido de que, pues, al enemigo, pues estamos en una guerra, y el enemigo hay que engañarlo y hay que matarlo. La pregunta es, ¿por qué todos los detalles de cómo se hace? ¿Por qué la burla del enemigo? Ese es el punto, ¿sí? La burla del enemigo, el disfrute de la violencia. Ese es lo que figura para mí como un asunto sobresaliente, inescapable en la lectura del libro de Jueces. Entonces, a partir del versículo 28, este poema se imagina a la mamá de Sísara allá en su casa, preocupada porque su hijo no viene. Y se asoma la madre de Sísara tras la celosía, clama a gritos: ¿por qué se devora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias, léase las más brutas, las más tontas, de sus damas le responden, y ella se repite a sí misma, seguramente, es decir, ella está convencida de que pero es que el autor de este poema, la autora de este poema, Débora, como dice aquí, ella no está en la casa de la mamá de Sísara. Ella, para burlarse del enemigo, crea a la mamá de Sísara en el poema y le pone todas estas palabras. Y miren la burla en qué consiste. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Y noten el detalle, que esta sí es la estaca que le clavan ellos a sus enemigos, una muchacha o dos para cada guerrero. Se están repartiendo mujeres, cuando el lector sabe que fue una mujer precisamente la que lo mató. Y es como diríamos nosotros, sigan creyendo que eso fue lo que ocurrió, sigan creyendo, convencidos de que eso fue lo que pasó. En realidad fue que a este guerrero
que tiene carros y tiene de todo, carros de guerra, ¿se entiende? Lo ha matado una mujer. Otra vez, la burla y el menosprecio por el enemigo que ha sido engañado y hasta continúan burlándose de ellos, imaginándose lo que la mamá de Císara se está imaginando. O sea, eso es tremenda obra de arte desde el punto de vista literario, pero es lo que tenemos aquí. Los capítulos 6 en adelante es toda esta historia de Gedeón, Abimelech y todo lo demás. Pero aquí es donde empieza a dar un giro el libro de Jueces en cuanto a la violencia. No vamos a detenernos aquí en todos los detalles, pero el punto es que esa violencia que inició en contra de los enemigos de Israel empieza a dar aquí un giro y se convierte en la violencia interna. Es decir, estos ahora empiezan a matarse entre ellos mismos y comienza la pugna por el poder entre familias, entre tribus, y se desata una debacle aquí en este libro que nos va a llevar hasta el final del libro de Jueces. Es decir, los jueces que originalmente estaban para acabar con el enemigo terminan siendo verdugos y victimarios de sus propios hermanos de Israel. Eso es lo que cambia. Y estos capítulos 6, 7, 8 se pueden resumir aquí en el capítulo 9 en la famosa fábula de Jotam. Aquí en el capítulo 9, en el versículo 7 en adelante, hay una fábula. Una fábula porque son los árboles los que están, los árboles hacen como una especie de congreso. Y dice, un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismo. Fíjense que aquí aparece, y bueno, ya viene de capítulo antes, el tema de la monarquía, que a Gedeón quieren hacerlo rey. Luego Abimelech se proclama rey. Y su nombre, dice, el nombre de Abimelech es Abimelech, mi padre es rey. Entonces ya ahí está sonando esto de la monarquía. Pero miren que aquí en esta fábula aparecen primero tres árboles, o tres, pues no son árboles todos en realidad, pero bueno, vamos a decir que son árboles. El olivo sí obviamente es un árbol no demasiado grande, pero le piden al olivo que sea rey y el olivo se rehúsa. Ahora, noten que están utilizando árboles que son de un gran valor económico. Es decir, si representan personas, podríamos decir que están refiriéndose a gente capaz, a gente que puede, sí, si lo tomamos como una alegoría también esto. Él dice, no, yo no voy a renunciar a dar mi aceite y todo eso. Entre otras cosas, un dato curioso, parece que estos árboles son politeístas porque dicen para honrar a los dioses. Pero bueno, ese es otro asunto. Luego, los árboles le dicen a la higuera, reina sobre nosotros. Y la higuera también dice, no, otra vez la higuera, el higo, la que llamamos breva, de gran valor comercial para la cultura y la economía de Israel. Finalmente, la vid también, bueno, una vid, una enredadera, bueno, no enredadera tampoco, pero este tipo de planta que dice, he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles, es decir, a gobernarlos. No, tampoco. Es decir, esta es la pregunta retórica que la respuesta es no. Y este texto tiene una estructura más o menos típica de algunos relatos y también en la poesía del Antiguo Testamento y aún en los proverbios
de que menciona unas 3 cosas que son comparables y luego viene en el cuarto punto cuando ya se espera que otra vez se repita, ya no se repite, sino que ya hay un giro, hay un cambio en la manera en lo que va a continuar de la historia, y van al espino, la zarza. Ya uno de entrada ve que ya esto es otra cosa, ¿cierto? La zarza. Y resulta que la zarza, el espino, que se entiende que es el que no es un árbol, que no tiene ningún valor comercial, que no aporta nada, tal vez le servirá a algunos pajaritos para esconderse cuando lo van persiguiendo o algo, pero lo va persiguiendo un halcón o algún otro pájaro para comérselo, o algunos animalitos que se esconden ahí, pero el espino no tiene valor, digamos, para la economía, no representa es decir, comparado con los otros 3, es lo que no sirve, es lo que estorba, lo que no queremos encontrarnos en el camino. Y cuando le dicen que reine, el espino dice que sí. O sea, el que no sirve, el que no tiene valor, el que no aporta nada, es el que dice que él sí. Pero ¿por qué dice que sí? ¿Y qué tiene el espino? Y aquí están las palabras con el tema de la violencia. Si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, que es totalmente irónico porque, pues, ¿cuál sombra? ¿Cierto? El espino escasamente tiene unas hojitas. Vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Y ahí está el tema de la violencia. El que no aporta nada a la sociedad, el que no contribuye, pero sabe matar. Ese es el que dice yo soy. Y aquí de esta manera, esta fábula es una de las críticas sociales contra la violencia más poderosas que hay en el Antiguo Testamento. Porque está diciendo, a nosotros nos gobiernan unos inservibles que para la economía no sirven para nada, pero sí saben matar. No saben resolver los problemas de las necesidades económicas de la gente, pero saben matar. Esos son los que nos gobiernan a nosotros. Y claro está, Jotán vio la cosa maluca y tuvo que salir corriendo a esconderse porque él sabía que esto le iba a costar muy caro el haber hecho este tipo de crítica. Entonces, este capítulo y esta fábula a mí me parece central, que contribuye a la comprensión del tema de la violencia en el libro de Jueces. Es decir, si bien Israel es oprimido a pesar de su pecado y todo, y es salvado por Dios, una cosa es que Dios lo salve y otra cosa es que los líderes sean hombres y mujeres que ven la solución a todos los problemas solamente en la violencia. Es decir, una cosa es que se usen medios violentos para defenderse del enemigo en estos relatos, y otra cosa es que el texto nos cuente los detalles para mostrarnos cómo fue que Israel perdió toda sensibilidad a la violencia. Empezó creyendo que la violencia era una cuestión de risa y terminaron matándose entre ellos. Es que no fue poca cosa lo que hizo Abimelech, matar a sus 70 hermanos porque competían con él para el trono que él quería tener. Es decir, no es poca cosa. Y a mí me parece que el libro entonces nos está diciendo a nosotros los lectores, ¿ustedes creen que la violencia es cosa para reírse, así sea del enemigo? ¿Ustedes creen que esto es asunto para disfrutar? Bueno,